Hola museonautas, ¿listos para la siguiente aventura? Hoy vamos a visitar el Museo Exteresa Arte Actual. En este recinto se realizan diversas instalaciones artísticas en la que incluyen la experimentación sonora, audiovisual y escénica, también performance y arte-acción, videoarte e instalación de sitio específico. En el Museo Carrillo Gil vimos este tipo de arte específico. El museo promueve las prácticas artísticas contemporáneas y multidisciplinarias a través de un programa permanente de exhibición, difusión, investigación y documentación. La sede del museo está en lo que originalmente fue el convento y templo de San José de las Carmelitas Descalzas. Se fundó en 1616 en honor a Santa Teresa de Ávila, que ya vimos su historia en el Museo de El Carmen, que fue una monja fundadora de la Orden de los Carmelitas Descalzos, y por eso también es conocido como el Templo de Santa Teresa la Antigua, debido a la Virgen de la Antigua que en él fue venerada. En sus inicios tenía una arquitectura sencilla y austera, y únicamente contó con los elementos necesarios para que las monjas pudieran habitarlo. Entre 1678 y 1685 se realizaron obras para mejorar las condiciones del templo y el convento. Desde esta época es la actual fachada barroca que estamos viendo, labrada en cantera, y las portadas que ven las de acceso, que son obra del arquitecto Cristóbal de Medina. Entre 1788 y 1813 se edificó una capilla adosada al templo que sería conocida como del Señor de Santa Teresa, en cuyo diseño y decoración participaron los célebres maestros de la Real Academia de San Carlos, Antonio González, Manuel Tolsá y Rafael Jimeno y Planes. En 1845, un fuerte sismo hizo colapsar la cúpula, por lo que la capilla fue reedificada por Lorenzo de la Hidalga, quien diseñó una nueva cúpula de doble tambor que se conserva hasta la fecha. Cuando entremos al museo la veremos. Como está construido en zonas lacustres y ruinas prehispánicas, observamos que el edificio presenta un notable hundimiento hacia el este que no compromete la estructura del edificio. En 1867, como resultado de las leyes de reforma y la desamortización de los bienes inmuebles de la iglesia, las carmelitas tuvieron que abandonar el convento de manera definitiva, aunque la iglesia continuó abierta al culto católico hasta 1914. Después, el edificio fungió como imprenta del Diario Oficial de la Federación y luego como archivo de la Secretaría de Hacienda, hasta que fue clausurado. En 1976, el INAH lo catalogó como monumento histórico. En 1993, bajo la custodia del INVAL y por iniciativa de un grupo de artistas interesados en prácticas artísticas alternativas, el inmueble se rehabilitó y activó para convertirse en un recinto cultural que da cabida a lenguajes artísticos tales como el performance, el arte sonoro, el videoarte y la instalación. El recinto fue llamado inicialmente X, Teresa Arte Alternativo, y más tarde cambió su nombre a Exteresa Arte Actual. Una vez que hemos conocido su historia, vamos a entrar para empezar a recorrerlo. Todas las piezas expuestas aquí son temporales. Es posible que cuando ustedes lo visiten, vean una instalación diferente a las que les voy a mostrar en este video. Así es como luce el museo por dentro. Esa ventana que estamos viendo ahí forma parte del proyecto.
El trabajo que estaba montado cuando yo fui a visitar este sitio se llama Tentacular, Desiertos de lo Real. Es una exposición que propone un entramado de ideas sonoras y visuales ampliadas en diversos formatos, con el fin de lanzar preguntas sobre la imagen a partir de la obra Iván Edesa, que es de la Ciudad de México y nació en 1967. Es uno de los agentes clave del audiovisual mexicano y sus colaboraciones con otros agentes. La muestra sutura conocimientos visuales y sonoros ante los discursos hegemónicos, lo biopolítico y la institución como creadora de normalizaciones en el arte y en la vida, esto desde incisivos tratamientos de la violencia, la censura, la apropiación, los rituales sociales, el espacio público, el recorrido, la pornografía, la hibridación de texto e imagen y la representación de las resistencias conscientes y constantes. Esta selección de piezas que vamos a ver revela un juego sincopado entre imágenes de archivos y autorales, metraje encontrado, mezcla de formatos, uso de material fotoquímico y prácticas audiovisuales y sonoras abiertas en proyectos realizados desde 1998 al 2023. Esta exposición busca poner en crisis el concepto de autoría, estableciendo una simbiosis entre colaboradores, curadores y artistas, al tiempo que reconoce cómo estas obras conjuran un palpitar bajo una óptica tentacular. La palabra tentáculo proviene del sufijo culum, que significa medio, y la raíz del verbo tentare, que significa tantear, tentar. En alusión a Donna Haraway, sugerimos cómo Edesa tantea el medio con su cámara, cual órgano cyborg, desterrándonos a un desierto de incertidumbres, a un desierto real. Este proyecto es colaborativo entre Iván Edesa, Giovanna Enríquez y Daniel Valdés Puertos. Aquí observamos la primera instalación. En sus obras, Iván Edesa juega con el material fílmico y critica el papel de los medios. Edesa siempre ha destacado por su trabajo en el videoarte, explorando las relaciones entre el paisaje y la violencia. Su trabajo ha sido expuesto en Alemania, España, Bélgica y Cuba, así como en muchos otros países. Con todas las instalaciones que vamos a ver aquí, podemos reflexionar sobre los límites de la autoría de una obra de arte. Es decir, hasta qué punto podemos usar las obras de otros autores para crear nuestras propias piezas y decir que son propias y que no son del otro autor. Por eso ven que hace un momento en la explicación decíamos que busca poner en crisis el concepto de la autoría, estableciendo una simbiosis entre colaboradores, curadores y artistas. Bueno, si oyen mi voz un poco chistosa, es porque estaba enfermo de la garganta. Pero bueno, ya no voy a hablar más y los voy a dejar con esta pieza. De todas las muestras audiovisuales que vamos a ver, solamente les voy a dejar un fragmento de cada una de ellas.
En la parte de arriba podemos ver la arquitectura de este templo, solo que como está oscuro el lugar, no se puede apreciar bien. Durante un tiempo Sor Juana Inés de la Cruz también estuvo en este convento. Hoy en día, este recinto funciona como un laboratorio donde se crea y se investiga el arte y la cultura contemporánea de México y del mundo. Sorpresivamente, este museo no cuenta con un acervo propio. Vamos a la siguiente instalación. Con todas las instalaciones que vamos a ver aquí, se busca cuestionar cómo percibimos y representamos el mundo a través de imágenes y sonidos. Por esa razón es que estamos viendo varios videos y estamos escuchando los sonidos de las instalaciones. Como habíamos comentado, se exploran temas como la violencia, la censura, la vigilancia, la sexualidad, el lenguaje y el espacio público. La idea era tantear estos temas con la cámara, como si fuera una extensión del cuerpo de Edessa, muy similar a un tentáculo. ¿Han visto la película de la Guerra de los Mundos, en donde los extraterrestres usan tentáculos con cámaras para ir vigilando? Pues más o menos así era lo que Iván Edessa quería plasmar con estas instalaciones. Esa cámara, similar a un tentáculo, que es una extensión de su cuerpo, es lo que le da el nombre de tenta ocular. Todas estas instalaciones nos invitan a reflexionar sobre cómo las imágenes y sonidos influyen en nuestra comprensión de la realidad. Y también habíamos visto que cuestionaba la idea de autoría en el arte, mostrando cómo las obras pueden ser reinterpretadas y transformadas por diferentes artistas. Esta instalación que estamos viendo se titula En vías de desarrollo. Fue realizada en el 2023. Es una actualización de la instalación audiovisual producida de 2005 a 2006 para el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, que hoy en día está cerca de la villa. Tiene una duración de 9 minutos. Muestra una mirada desarticulada con la variedad de su despliegue audiovisual al mito del progreso urbano. Desde el 2005, la instalación exploraba críticamente el concepto de desarrollo en el contexto mexicano. Se sabe que esta instalación combinaba múltiples proyecciones de video y sonidos ambientales para crear una experiencia inmersiva que invitaba a la reflexión sobre las transformaciones sociales y económicas asociadas al progreso. De este lado tenemos una estatua de Santa Teresa de Ávila, solo que igual, por lo oscuro del lugar, no se alcanza a distinguir bien. Ahora vamos a entrar a la puerta que está del lado izquierdo. Vamos a llegar a la capilla que mencionamos hace un momento cuando les platiqué la historia de este lugar. Esta capilla no tiene mucho que fue restaurada, apenas en el año 2018. Y en la parte de arriba estamos viendo la cúpula que habíamos comentado hace un momento. Esta cuenta con vitrales que datan del siglo XIX. Estos plasman escenas de la vida de Cristo. Fueron realizados por la Real Fábrica de Baviera. En la decoración de la capilla sobresale el ciclo pictórico de Juan Cordero.
que fue un pintor mexicano perteneciente a la tradición académica nacional desarrollada en el siglo XIX, y es considerado por muchos como uno de los grandes artistas de ese siglo. La pintura que está en esta capilla tiene temática religiosa, con estilo neoclásico y cánones de pintura renacentista y académica. Destaca el manejo de la perspectiva aérea y el uso de colores intensos. Y bueno, continuamos recorriendo esta muestra para conocer el resto de las instalaciones. Debajo de esta instalación hay una frase que dice: la invención de la democracia inventa algo más, el espacio público. Es de Rosalind de Utzsche. De esta instalación sí les debo la explicación porque no encontré información de ella. Y ese día no sé por qué se me pasó ver la ficha técnica. Lo que sí podemos observar es que hay algunas pantallas que tienen texto, y frente a ese texto hay unos videos. El primer texto dice lo siguiente: mares en cuerpos, cuerpos en desencuentro, desencuentro en pasos, pasos en renglones, renglones en multitudes, multitudes en asfalto, asfalto en placas, placas en litósfera, litósfera en circunferencia, circunferencia en consignas, consignas en riberas, riberas en pensamiento circular, círculos horizontales que revientan toda línea. Existen, a placer, diversos horizontes: el aparente, el sensible, el real, el geométrico, el físico, el óptico. Entonces nos preguntamos, ¿existe un horizonte sonoro, público, orgánico, digital, activamente político, doméstico? Algo que vamos a poder observar en estos textos es que la preposición en está remarcada en negritas. El siguiente texto dice: la palabra intención es estrategia. Alrededor de ella se congregan acuerdo, diálogo, imposición, convivencia, coexistencia. Lo público se erige como instinto de supervivencia. Lo común se desgasta y tendemos toallas al sol, desplegamos armas y elevamos carteles de desaparecidos ante un cielo absurdamente tedioso. ¿Qué se inserta, penetra, ocupa, entra, se mete, se agrega en el espacio? ¿El radio de la Tierra empuja líneas hasta el suelo que se enraizan en lugares públicos? ¿O solo nos queda el orden social que, al igual que el Estado, no tiene fundamento? ¿Tenemos derecho a instaurar nuevas separaciones entre el cielo y la Tierra? En su capacidad de ser esfera, la Tierra es todo menos pública.
El tercer texto dice: para observar el horizonte, nos posicionamos en o desde un punto específico. Para mirar y pensar, desde y en relación a él, todas las posibilidades de lo real. ¿Qué pasaría si ocupamos el horizonte para poner en duda todas nuestras certezas? ¿O si dejamos de pensarlo como la curva dilatada que nos da sentido? Tres fragmentos horizontales se ocupan de una tríada de estructuras verticales. El primero es principio de autoridad, el segundo de ocio, el tercero de ritual. Vamos a la siguiente instalación, que está al fondo de la capilla. Y bueno, desde esta parte podemos ver una vista general de cómo luce el techo de esta capilla. Incluso podemos ver de una mejor manera la cúpula. Es curioso cómo en un mismo sitio estamos viendo arte de la época virreinal con arte contemporáneo. Y hasta me da risa cómo de repente les estoy hablando de arte contemporáneo y de repente de arte de la época virreinal. La siguiente instalación que vamos a ver se llama Boda y es de 2023. Se realizó en colaboración con Giovanna Enríquez, Daniel Valdés Puertos y LEC. Es una instalación audiovisual a partir del video monocanal de 1999. Sus dimensiones son variables. La apropiación audiovisual sirve en esta pieza como herramienta para poner en diálogo distintos registros de diferentes procedencias sobre este ritual, que se ha caracterizado por ser el lugar común del cine doméstico.
Ahora vamos de este lado para continuar con la exposición. La siguiente obra se llama Storyboard y es del año 2000. Se compone de una instalación audiovisual y una escultura con impresiones fotográficas. El video dura 1 minuto con 40 segundos y se repite en loop. Las dimensiones son variables. Se define como una Babel de multiformas. Altares de televisión en casa, se concretan las pantallas registradas, cámara en mano, para después desgarrarlas visual y sonoramente. Espero que las fotografías se puedan ver bien, debido a la oscuridad en la que estaba el lugar. Y aquí vemos un pequeñísimo fragmento de la parte audiovisual. Pensé que se había grabado todo y no. Solo eso fue lo que se grabó. Y pues como la exposición ya fue hace bastante tiempo, si volvía a ir, ya no la iba a encontrar. Entramos por esta puerta para ver restos originales del convento de Santa Teresa. Ahí vemos una fuente del convento original, pero si se dan cuenta, no está dentro de las instalaciones del museo, sino que está dentro de las instalaciones de ese edificio amarillo conocido como Palacio de la Autonomía. Ahorita hablamos un poquito de esto. Vamos a continuar viendo esta instalación. Los pajaritos que se escuchan no son del video, son del lugar. De hecho, este sitio es considerado como uno de los más tranquilos de todo el centro histórico de la Ciudad de México. En esta pantalla se reproducen varios videos. Por ejemplo, ahí vemos el título de uno llamado Walking Distance, del año 2003, es el que vamos a ver ahorita. Otros videos son Hogar, de 2021, Apuntes de confinamiento, Cremación, de 2020, Apuntes de confinamiento, Sombras, de 2020, Apuntes de confinamiento, Tormenta, de 2020, y Hotel, de 2002. Eso de apuntes de confinamiento me suena a la pandemia. Podemos observar cómo la pandemia de COVID tuvo consecuencias incluso varios años después.
La siguiente obra se llama Monja Muerta y es del año 2023. Se realizó en colaboración con Giovanna Enríquez y Daniel Valdés Puertos. Es una instalación audiovisual a partir del video monocanal producido en 2002. Dura 1 minuto con 28 segundos y se repite en loop. La idea de víctima colateral es revisada con suspicacia para indagar sobre la idea del lenguaje como obstrucción o posibilidad para la vida. Ahora vamos a ver las ruinas y restos del original convento de Santa Teresa la Antigua. Sin embargo, ¿por qué están protegidos por cristales y están en el otro edificio? Como ya hemos visto en otros museos, después de las leyes de reforma, los territorios de muchos conventos fueron divididos y vendidos en partes, y este convento no fue la excepción. De hecho, lo que estamos recorriendo es una quinta parte del convento original. Entonces sus terrenos fueron divididos en varias partes y vendidos a diferentes personas, y uno de esos fragmentos fue comprado por la UNAM en las épocas de Porfirio Díaz y construyó el Palacio de la Autonomía, que es el que estamos viendo al fondo. Más adelante visitaremos ese sitio. Entonces es como si dijéramos que una parte del convento fue dividido en estos dos edificios, el Palacio de la Autonomía y el Museo Ex Teresa. Entonces las ruinas que están del otro lado corresponden al terreno del Palacio de la Autonomía. Por eso es que aunque son ruinas del mismo convento, están en el otro edificio. Pero les digo, no se preocupen, más adelante visitaremos el Palacio de la Autonomía y veremos las ruinas desde el otro lado. Afortunadamente aquí hay unas escaleras, las cuales podemos subir para ver las ruinas desde arriba. La historia más a detalle de este convento es la siguiente. El convento de San José de las Carmelitas Descalzas fue creado debido al interés de dos monjas concepcionistas en fundar un convento femenino en honor a Santa Teresa de Ávila. Las religiosas, Sor Inés de la Cruz y Sor Mariana de la Encarnación, recibieron el apoyo del arzobispo Juan Pérez de la Serna, quien después de casi naufragar en el viaje que lo traía a la Nueva España, se encomendó a ella y le prometió levantar un templo si lo salvaba de la muerte. Desde su fundación, en 1616, la vida conventual estuvo regida por reglas estrictas, conforme a la reforma establecida por Santa Teresa de Ávila. Las monjas en clausura vivían dedicadas a la vida religiosa y contemplativa, sin distracción de la vida mundana. Hacían votos de obediencia, castidad y pobreza, y practicaban la oración, el ayuno y la abstinencia. Completaban sus actividades con labores de curación,
cocina y educación. Su vestimenta era sencilla, consistía en un hábito café con correa negra, escapulario café, capa blanca y guaraches de metate. Las religiosas dejaban de tener contacto con la vida exterior para siempre. Todo esto ya lo vimos a detalle en el Museo del Carmen. El coro bajo del templo, adosado al convento, era el único punto de contacto con el exterior, exclusivamente para escuchar la misa, sin tener contacto ni ser vista por los feligreses. Este convento estuvo reservado a mujeres españolas y criollas, hijas de familias nobles de la sociedad novohispana, que debían pagar un dote para ingresar al convento, el cual debía estar siempre ocupado por 21 monjas, por lo que para ingresar una nueva, se debía esperar el fallecimiento de alguna de las habitantes. A finales del siglo XVII, Juana de Asbaje, la futura Sor Juana Inés de la Cruz, habitó de manera breve este convento antes de retirarse de manera definitiva al de San Jerónimo. Estas ruinas que estamos viendo, que comparten tanto el Museo de Exteresa como el Palacio de la Autonomía, son restos de las antiguas cocinas y de los pozos de agua del antiguo convento carmelita. Les digo, ya cuando vayamos al Palacio de la Autonomía, las vamos a ver desde el otro lado. Una vez que hemos conocido estas ruinas, vamos a la siguiente sala del museo. La instalación que estamos viendo se llama Road Movie, es de 2023. Fue elaborada en colaboración con Pelota Mixteca y Rogelio Sosa. Es una actualización de la intervención audiovisual a partir de la colaboración entre Iván Edesa y Rogelio Sosa, producida para El Mirador en 2005. Tiene medios múltiples y es de dimensiones variables. Vamos a la última sala para ver las obras que nos faltan.
Esta obra es un video y se llama 20 horas, 44 minutos, 27 segundos, que es el tiempo que dura. Es de 2017. Muestra un despliegue de carpeta de gráfica producida por La Trampa Gráfica Contemporánea. Estas primeras 4 fotografías forman parte de la serie Notas de Transhumancia. Fue realizada de 1998 a 2022. Y las siguientes fotografías forman parte de una serie llamada Apartado. Es de 2007. Esta serie habla sobre la incidencia de la tecnología obsoleta en las dinámicas de la autoorganización urbana. Ambas series de fotografías fueron realizadas con las siguientes características. Se realizó impresión Giclée, en papel Fotorag, Ultra Smooth, Hahnemühle, 100% algodón de 305 gramos en cada metro cuadrado. Tienen unas dimensiones de 28 por 35.5 centímetros. ¿Se acuerdan que en la capilla vimos una instalación que les había comentado que no había visto su ficha? Pues está aquí. El proyecto se llama EN y fue elaborado entre 2020 y 2023. Es un proyecto en colaboración con Giovanna Enríquez. Se compone de instalación de audiovisuales, objeto, gráfica, bordado, fotografía, de dimensiones variables. Por esa razón es que la preposición en estaba en negritas, para que la identificáramos y cuando leyéramos esta ficha técnica, supiéramos de qué proyecto es. Y partes de ese proyecto fueron distribuidas a distintas salas del museo, como aquí. El proyecto EN reconoce una práctica ensayista de apropiación, archivo, revisión y relectura, a partir del audiovisual, texto, fotografía, gráfica, instalación, objeto, soporte digital y dibujo, con el fin de trasuntar ideas entre lo lingüístico, lo sonoro y lo visual. Y aquí está la pantalla que vimos casi al inicio del video. Y con esto terminamos este recorrido. Esperamos que les haya gustado. En realidad es un museo bastante pequeño. Los horarios son de martes a domingo de 10 a 18 horas. Para llegar, la estación del metro más cercana es Zócalo de la línea 2. Caminan sobre la calle de Moneda y en la primera calle que vean
llamada Licenciado Verdad, giran a la izquierda y ahí encontrarán el museo. Esperamos que les haya gustado este recorrido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para la próxima visita.